Hola, muy buenas noches a su programa de los martes de 8 a 9. Aquí estamos en Canal Capital para hablar de la casa en el planeta, nuestra serie de conversaciones ambientales en Bogotá, ciudad capital, ciudad metropolitana o región metropolitana más bien. Hemos estado conversando muchísimo sobre distintos aspectos de Bogotá como un ecosistema. Tal vez no se hayan dado cuenta, pero hemos venido tocando piecitas de ese rompecabezas que se llama ecosistema. Hemos hablado de la estructura ecológica principal en diversas oportunidades, refiriéndonos al manejo de las áreas silvestres, tanto forestales como de humedales. Hemos hablado de las áreas intervenidas, de la estructura ecológica, hemos hablado de los principales procesos que afectan la movilidad o que afectan el aire o que afectan el agua en Bogotá. De manera que poco a poco hemos, yo creo, constituido una imagen de una Bogotá viva, una ciudad que está constantemente cambiando, dicen los ecólogos, metabolizando y creciendo, a veces achicándose, cambiando la intensidad de sus transformaciones por localidades, por barrios, pero finalmente una entidad que respira, una entidad que a lo largo de cientos de años está sirviéndonos de hábitat a todas las bogotanas y bogotanos. Para hablar un poco de esa perspectiva ya más integradora de la ciudad como un ente, hemos invitado hoy al doctor Germán Andrade. Germán Andrade es un biólogo de la Universidad de los Andes que tiene estudios de maestría en estudios forestales en la Universidad de Yale, tiene estudios adicionales en París y en muchas partes del mundo, tiene una, digamos, una extensa hoja de vida. Tuve el gusto de encontrarme con él también laboralmente en el Instituto Humboldt, siendo él subdirector de investigaciones, y actualmente es profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Claramente una evolución muy interesante porque al hablar de administración, ciudad ecosistema, ya estamos dando una señal muy clara de cómo queremos conversar hoy en esta casa en el planeta. Germán, buenas noches. Brigitte, muchísimas gracias por la invitación, gusto volverte a ver. Este es un tema que nos ha atraído mutuamente. Recuerda que en el Humboldt hicimos o promovimos el tema de naturaleza urbana. Este es un punto de encuentro, entonces estoy realmente muy complacido de acompañarte hoy en la casa en el planeta. Bueno, y es nuestra casa porque compartimos Bogotá y yo creo que muchas discusiones, muchos años de pensar Bogotá en la sabana en el altiplano, la cuenca del río Bogotá, todo ese entorno silvestre y transformado que hoy configura, digamos, un reto importantísimo y un espacio de debates grandes. Pero los debates los vamos a dejar un poquito para el final. Y quisiera empezar preguntándole a Germán cuál es su perspectiva de Bogotá ecosistema. Perfecto. Al usar la palabra ecosistema, que viene de las ciencias naturales, de la ecología como una ciencia natural, algunas personas se molestan o se extrañan. ¿Cómo así que la ciudad es un sistema ecológico? Si los seres humanos transformamos la naturaleza, tenemos la cultura, tenemos símbolos, tenemos valores, entonces, ¿cómo así? Resulta que la ecología urbana es un tema emergente, un poco retrasado en nuestro medio justamente porque todavía manejamos esas oposiciones disciplinarias entre lo humano y la naturaleza. No hay una ecología urbana única, es un espacio de encuentro, de diálogo y de práctica emergente y tiene muchas raíces en el mundo y creo que en Colombia pues ya está emergiendo la visión ecológica urbana de una manera integral. Importante notar que no es una ecología que opone al ser humano con la naturaleza, no es la naturaleza pura o la naturaleza que no, para la cual el ser humano no encuentra su lugar. La ecología humana, la ecología urbana es humana y es ante todo social y ecológica. Es una visión emergente de los territorios.
Hemos discutido siempre esa tensión con casi todos los invitados que hay entre la idea de naturaleza sin intervención, de que vamos a la naturaleza, de que la naturaleza rodea la ciudad en sus reservas, tal vez porque hay mucho más verde en el área rural o en el área circundante y no tanto adentro de lo construido. ¿Cuáles son las características claves con las que podemos llamar la atención de nuestros televidentes, de nuestras audiencias, para que realmente entendamos que la ciudad es un sistema vivo y no somos los únicos seres vivos ahí? Bueno, entendamos primero que vamos de nuestra casa al planeta, entonces vamos a mirarnos siempre esto como en las dos perspectivas. Esa tensión entre lo humano y la naturaleza, digamos que tenemos que verla de una forma diferente. El ser humano ha transformado el planeta y el ser humano y las áreas naturales que quedan o que hay en el planeta, que son muy extensas, la mayoría o muchas de ellas son hoy objeto de una decisión social de conservación. Entonces, no se trata de oponer una naturaleza pura, virgen y una naturaleza intervenida, sino de entender que la agencia, la gestión humana del planeta es completa, es global, hemos cambiado el planeta y los sitios que quisiéramos o que más queremos conservar son allí aquellos donde la huella humana se manifiesta menos, que es las áreas que llamamos naturales y que en realidad son áreas, digamos, silvestres y que en donde los ecosistemas mantienen una estructura y función más parecida o más similar a como eran antes, pero nuestra casa, el planeta, implica ese cambio de visión de la relación ser humano-naturaleza. Muchas ciudades del mundo tienen extensiones muy grandes de verde urbano. Incluso Bogotá es de las que tiene mejores estadísticas en relación con toda su área. Cerca de 80 y pico mil hectáreas de lo que se considera Bogotá son zonas de reserva. Pero la percepción es que la ciudad construida tiene muy pocas áreas verdes y por eso tal vez digamos, esa distorsión tan importante que vivimos en torno al concepto de lo natural y lo no natural, lo cultural, y también cómo es tan duro, digamos, el espacio en el que nosotros habitamos y siempre estamos tratando como de relacionarnos con el verde, especialmente en esta pandemia que todo el mundo quiere volver a subir a los cerros orientales por la quebrada de la Vieja y los senderos que se han venido abriendo por la ciudadanía poco a poco, volver a los parques de los constituidos por los humedales, salir en bicicleta, aprovechar un poco también el aire limpio, que es un milagro que haya bueno, no, tal vez un milagro no, pero hay mucha gestión detrás, como lo habíamos visto con también nuestros entrevistados, pero que nos está ofreciendo unas opciones de bienestar cada vez creciente. Pero el ecosistema urbano no es solamente el verde urbano, no es solamente la estructura ecológica de la ciudad, no la infraestructura de la diversidad, sino que también es toda la funcionalidad asociada con los servicios ecosistémicos, que es una palabra que ha venido creciendo en los últimos años y hace relación con la provisión de agua, con el estado del aire, con el estado de la provisión de comida, en fin, todos aquellos elementos que hacen que la ciudad funcione y sea cada vez más sostenible. Y yo quisiera preguntarle, Germán, ¿cuál es su perspectiva sobre los servicios ecosistémicos urbanos en general? ¿Cómo hay que entender el funcionamiento ecológico de la ciudad? Muy bien. Los servicios ecosistémicos es un concepto que liga la estructura de los ecosistemas con el beneficio de los seres humanos. Entonces los servicios ecosistémicos desde su origen es un concepto social y ecológico. Y lo interesante de ese concepto es el acceso, es la relación entre esos espacios que proveen esos bienes de la naturaleza y el ser humano. Entonces, la pregunta por los servicios ecosistémicos de Bogotá no es la misma pregunta de cuáles son las áreas verdes vistas en cualquier escala, en una imagen satélite, en un mapa. Ahí están las áreas verdes. Esas son las áreas que pueden proveer un primer tipo de servicios ecosistémicos. También las áreas grises que llamamos dentro del tejido urbano pueden proveer beneficios, pero el punto es el acceso.
Entonces los cerros orientales, que son una enorme área verde, ya quisieran muchas ciudades tener 15.000 hectáreas vecinas de verde, pues no tienen acceso suficiente. Hay apenas unos pocos senderos habilitados. Entonces digamos que los servicios ecosistémicos hay que realizarlos. No es la naturaleza per se, los cerros orientales son una naturaleza transformada. La historia de la transformación de los cerros orientales va desde producir ladrillo, arcilla para ladrillo, maderas para las construcciones en la colonia, chilco, que era la fibra que se utilizaba para las construcciones, tejas, y ahora más verdecitos, sin canteras, que las cerraron hacia los años 80, 70, entonces ahí hay un potencial. Mucho eucalipto tal vez, pero también hay una enorme diversidad biológica en los sitios, pero el punto es que los servicios ecosistémicos en cualquier escala deben constituirse mediante un acceso, y ese acceso debe ser equitativo, y eso es uno de los grandes temas emergentes hoy de la ecología urbana. Tiene que ver con los atributos sociales de equidad, de distribución de beneficios, de distribución de costos, porque si hay conservación también puede ser a costa de alguien. Entonces estamos en un momento muy abierto, ¿no? De discusiones muy abiertas sobre estos conceptos que nos pueden ayudar a constituir una ciudad de ecosistema como la queremos o como la podemos construir. Yo creo que uno de los parámetros más importantes con los cuales hoy en día estamos interviniendo en la política y en las decisiones de ordenamiento tiene que ver con el bienestar, no solamente con una ciudad competitiva, una ciudad eficiente que es capaz de contribuirle el 30, el 40% al PIB de la nación, sino una ciudad que le ofrezca a todos sus habitantes espacios gozosos, les ofrezca calidad de vida, les ofrezca acceso al agua, al alimento, en fin. Y todo eso configura una idea de hábitat humano que puede ser compartido, compartido con muchas otras especies, no solamente ratas y palomas, ¿no? Aquí hablamos en algún momento de la fauna silvestre urbana y aparecen, digamos, muchas esas preguntas de con quién podemos convivir en la ciudad y hasta qué punto podemos desarrollar bosques urbanos, que es una discusión que está viva en el Consejo Distrital, hasta qué punto acogemos y manejamos las mascotas y los animales que hemos decomisado por el tráfico ilegal como parte eventualmente de una vida silvestre urbana reacondicionada. En fin, ahí lo que estamos hablando todo el tiempo es de transformaciones, transformaciones del hábitat y las ventajas y desventajas que generan para los seres humanos y para los escenarios futuros. ¿Cuál cree Germán que sean como los elementos críticos para ir interviniendo una ciudad como Bogotá hacia un modelo, digamos, más amable de urbanismo ecológico? La ecología urbana, que es ecología humana, nos está diciendo cuáles son esos elementos que estructuran, digamos, el sistema ecológico que deseamos. Cualquier sistema es un sistema ecológico, así esté Chernobyl, por ejemplo, en este momento es un sistema ecológico afectado por las radiaciones atómicas, pero el sistema sigue funcionando. Entonces, lo importante del sistema ecológico es el que nosotros queremos, el que podemos desear para el bienestar de los seres humanos. Entonces, el primer elemento de la planificación es mirar el mapa, mirar el territorio y ver cuál es la proporción, conexión y estructura de lo verde con lo menos verde, digamos con lo construido. Eso se llama ecología del paisaje urbano, y en ese sentido la planificación tiene un papel importante, y el concepto de estructura ecológica principal que se nos volvió como común y corriente para nosotros es un concepto bastante novedoso en el medio, por ejemplo, latinoamericano. Eso no ha sido incorporado en ciudades como Perú, como Lima, ni como Santiago. Aquí se nos volvió un común, pero es una enorme potencial. Entonces ese sería el primero. El segundo elemento de la salud, digamos, del ecosistema, pues es todo lo que sucede dentro del metabolismo de la ciudad, nuestro consumo de energía, nuestra producción de desechos, nuestros contaminantes, cómo fluyen, hacia dónde van,
cómo es ese metabolismo del sistema ecológico. Y en medio de ambos elementos y escalas, ¿no? La región y la ciudad, pues está la biodiversidad urbana que mencionabas, Brigitte, que por supuesto son especies silvestres, especies que nosotros mismos mantenemos. Es un concepto bastante amplio ese de fauna urbana. Pero ahí van apareciendo como los elementos que nos ayudarían a entender mejor y a construir un mejor sistema ecológico urbano regional. Me encanta hablar de construir ecosistema, digamos, la posibilidad que tenemos a través de las distintas disciplinas, de la capacidad de planeación que tienen los seres humanos y de los gobiernos y la forma como intervenimos el territorio, lograr cada vez más ecosistemas con unas características determinadas. La pregunta que tenemos que reforzar cada vez más entre los ciudadanos y ciudadanas es qué clase de ecosistema queremos y cómo podemos alcanzarlo, cuál es esa proyección ecológica que nosotros haríamos de una ciudad, pues obviamente en este caso nuestra ciudad Bogotá, pero que se puede hacer en cualquier parte. Y esa proyección tiene que ver con la transformación, la continuidad de las transformaciones. Y vuelvo a otra tensión, y es que las personas tienden o tendemos a amañarnos a las condiciones del presente. Y tenemos memoria corta normalmente de la historia, lo que nos contaron los abuelos o vivimos nosotros, y por tanto le tenemos, digamos, mucho temor al cambio, y especialmente hoy en día con los temas ambientales críticos que estamos viviendo. Las personas decidimos mejor no sigamos transformando el mundo porque ya pues obviamente hemos creado suficiente caos en muchos aspectos. Pero yo creo que esa es una, digamos, una renuncia que no podemos hacer porque ya estamos muy activos en ese proceso de transformación. Entonces, creo que hay que seguir transformando el mundo y ese es el debate del direccionamiento de las políticas ambientales. ¿Cómo entiende Germán esa perspectiva constructivista del ecosistema? ¿Hasta qué punto realmente estamos prolongando la destrucción en aras de o con un discurso ambiental? Es una perspectiva un poco contradictoria, porque la construcción de ecosistemas nos está diciendo que nosotros tenemos comando y control. Eso en la administración, eso es básico, o sea, tener comando y control, de eso se trata administrar. Pero el entorno nos está mostrando que el control no lo podemos tener. El cambio climático es un sistema mundial, es un tema global que demuestra el descontrol, digamos, del mundo ocasionado por nosotros mismos. Entonces, un equilibrio entre el comando y control y, y en aquello que participamos y que no podemos controlar tan rápidamente, por lo menos en unas escalas temporales muy cortas. Entonces, digamos que en el ecourbanismo uno tiene que mirar como ambas cosas. Aquello que la naturaleza provee sola o como producto de la historia de transformación de forma silvestre, y es lo primero, son los grandes espacios que debemos mantener. Y aquello que nosotros podemos o debemos modificar, pero en un sentido de lo deseado, del sistema ecológico que queremos construir. Entonces es un poco ambas visiones, participar, convivir y construir no es una cosa versus la otra. Y en ese sentido, en la sociedad colombiana nos hemos venido acostumbrando, por motivos que conocemos, a vivir en dilemas que llaman de suma cero o de pierde y gana. O tocamos o no tocamos la bandeja. O tocamos o no tocamos, como si no estuviéramos de hecho ya transformando. El punto es cambiar la dirección de la transformación en todas las escalas. A nivel global estamos viendo con el cambio climático cómo los sistemas ecológicos más prístinos, palabra que hay que revisar, están también bajo proceso de transformación originada por las acciones humanas. Entonces un poco es esa mirada como entre lo que debemos dejar que la naturaleza produzca. Mira, las aves migratorias llegan a Bogotá y no llegan producto de ninguna decisión directa de corredores biológicos, no, ellas llegan por donde siempre han volado.
Ese sería un ejemplo, digamos, de la naturaleza que sigue funcionando sin que nosotros la estemos dirigiendo hacia dónde van o hacia dónde llegan. Por supuesto, los humedales y los sitios donde aterrizan acuatizan algunas de ellas, pues son proveídos por la sociedad como decisión. Pero digamos que es esa visión como de equilibrio entre lo que manejamos y conocemos y entre lo que no conocemos y la naturaleza sigue proveyendo. Es una forma de ver el mundo un poco diferente, ¿no? Y en la administración eso es un gran reto, porque todavía estamos pensando, digamos, en el paradigma del comando, transformación y dominio, comando y control. A veces digo que no hay nada más artificial que una reserva natural, porque ahí concurren discursos simbólicos extremadamente poderosos de defensa de los procesos silvestres. Y eso es la expresión máxima de la aspiración de control que tienen los seres humanos sobre todos los procesos. Ahora, después de la pausa, vamos a hablar cómo se aplica eso y qué dilemas crea en la administración de una ciudad como Bogotá, región. De nuevo aquí en La Casa en el Planeta, hablando sobre ciudad ecosistema, ecourbanismo o distintos apelativos que vamos a utilizar para referirnos a la intervención a gran escala de los procesos que definen cómo construimos el hábitat humano, con quién lo compartimos y si logramos hacerlo más sostenible a medida que hacemos ese proceso. Construir implica transformar, implica destruir. Y ahí hemos visto a lo largo de muchas de nuestras entrevistas distintos actores hablando de esas transformaciones, de cuáles les parecen aceptables, cuáles no les parecen aceptables. Y ese debate estoy segura de que va a ir creciendo en los medios, va a ir creciendo en el Consejo de la Ciudad, va a ir creciendo en la academia, porque tenemos que tomar decisiones que provienen pues del devenir de la sociedad y del devenir ecológico del mundo, que ese sí difícilmente controlamos. Quisiera preguntarle a Germán, ¿cuáles son los dilemas que Bogotá atraviesa en este momento de la historia? Y después hablamos un poquito de la historia ecológica de Bogotá, pero hoy en día, ¿qué es lo que tenemos que enfocar? Bueno, el experimento dramático e indeseado de la pandemia que estamos todavía viviendo nos trae algunos elementos, digamos, de urgencia. Eh, la ciudad que estamos construyendo, donde vivimos tantos seres humanos, no nos permite un acceso, digamos, equitativo a los beneficios del medio ambiente. Eso lo hemos visto. El encierro puede ser dramático. Digamos, las consecuencias psicológicas del encierro, sí sería bueno conocer la diferencia entre un barrio de un estrato y otro barrio de... ¿Qué tal en los inquilinatos? ¿Cómo será ese golpe psicológico de este encierro prolongado? Eso es dramático. Entonces Bogotá tiene que mirarse hacia adentro y reconstruir a sí misma el tejido social y ambiental dentro de la ciudad. Eso son áreas verdes, eso es vivienda más digna, eso es trabajo más sostenible, eso es renta básica es fundamental porque es la forma de pasar momentos difíciles, porque no todo el mundo tiene una cuenta de ahorros, digamos, de la que pueda ir sacando y sacando. Entonces aquí hay que mirar muy bien hacia adentro el tejido social y ambiental de la ciudad. Y creo que esa es la lección principal de esta pandemia, es que lo construido, lo que ya habíamos ganado en objetivos de desarrollo sostenible, lo que nos parecía que era un camino hacia el bienestar, hay que volverlo a mirar. Y ahí va a tocar que volver a reconstruir y a invertir en lo que ya pensábamos que estaba resuelto. A futuro es la relación de Bogotá con su entorno, que es su región natural, la sabana, y en otras escalas sus conexiones con el resto del territorio nacional. El ecourbanismo que llamamos tiene validez en ambas escalas, pero tiene
determinantes o retos un poco diferenciados y con tiempos diferenciados. Entonces, la pandemia nos ha traído, digamos, nos ha cambiado el orden de lo importante y lo urgente, pero ambas cosas son hacia futuro parte de una región, digamos, urbana o una región que acoge lo urbano de una forma más armónica hacia futuro, y ese proceso está en marcha y sobre ese tendríamos que estar hablando de forma crítica, sobre el proceso de urbanización, digamos, acelerada, o no tan acelerada, pero una urbanización, digamos, constante y contundente de Bogotá en la sabana. Me gusta mucho hablar del tejido ambiental de la ciudad, porque somos nosotros, cada quien en en su categoría, en sus capacidades, dentro de unos parámetros que además están cambiando constantemente. Tuvimos un programa muy especial sobre huertas comunitarias en el Alto Fucha, en el cual nos mostraron cómo los lotes desalojados por temas de riesgo se convertían en el espacio que la comunidad apropiaba para conversar, para llevar a los niños, para crear comunidad. Y obviamente a partir de la siembra de hortalizas y de otros productos, ponían en práctica su perspectiva ecológica. Esa idea del tejido ambiental vinculado con el ordenamiento, con el espacio urbano, con la infraestructura, creo que va a ser cada vez más importante, al mismo tiempo que la participación. Germán conoce bien el proceso, por ejemplo, de apropiación de los humedales de Bogotá, y me gustaría que habláramos de humedales, en particular como uno de esos elementos de destrucción, construcción que están constantemente circulando en la planificación, porque los humedales tienen una gran plasticidad. Eh, Se crean humedales dependiendo de los cambios en el terreno, dependiendo de la pluviosidad, de los momentos de la historia, pero también se desecan humedales o por las mismas razones o porque nosotros los desecamos porque el desarrollo de infraestructura lo requiere, en fin. ¿Cómo abordar o cómo ha sido, primero, cómo ha sido la historia un poco de la participación y la apropiación ciudadana de los humedales que conoce bien? Y eso, ¿cómo habría que entenderlo en ese presente de tejido social en Bogotá? Lo primero es volver un poco a la reflexión anterior. Los humedales de urbanos no son naturales en el sentido de que existan igual que como existieron antes de que el ser humano llegara. Los humedales de Bogotá son espacios del territorio silvestres donde la naturaleza se ha reacomodado, las especies en peligro de extinción, las migratorias, pero en su estructura y composición no corresponden exactamente a como eran antes. Y hay un estudio del profesor Van der Hamen que nos muestra los humedales urbanos de Bogotá como una relación, digamos, parcialmente antropogenética, ya diríamos hoy un espacio socioecológico. En tiempos más recientes, los humedales, como en su existencia actual, son producto de la acción social, eh, respondiendo a políticas que pretendían artificializarlo, y son producto con áreas protegidas como decisión social. Entonces ahí lo artificial y lo natural ya se encuentran, y son espacios, digamos, que han sido apropiados por las organizaciones sociales y comunitarias, por los líderes, y en su carácter ecológico actual son producto de esa apropiación social. Tal vez no hay un caso en Colombia igual, porque uno ve la Amazonía, bueno, los grupos indígenas han trabajado dentro del ecosistema y lo mantienen, pero la existencia misma de los humedales de Bogotá, hoy como los conocemos, es un producto de las luchas sociales y de los liderazgos comunitarios en contra, en momentos algunos, en contra de algunas administraciones que tenían una visión diferente. Entonces, son espacios que ya están en ese sentido apropiados, y aparecen hoy en día unos dilemas de hasta dónde se usan, de si se pueden construir infraestructura para ir en bicicleta, de si se deben o no se deben intervenir más. Yo creo que esos dilemas en parte han sido, hoy son innecesarios. En el pasado posiblemente fueron necesarios porque había una visión de artificialización muy fuerte,
Pero digamos que si ya son áreas protegidas, si la administración pretende consolidarlos en sus atributos naturales o silvestres y en sus atributos sociales, tenemos un espacio enorme, enorme de realizaciones, de posibilidad de acceso social adecuado, equilibrado, con ese carácter ecológico que queremos manejar. Los humedales de Bogotá en ese sentido son fantásticos, digamos la contradicción entre cultura y naturaleza, la contradicción entre natural y no natural, no tiene base para el análisis de estos espacios, son espacios socioecológicos apropiados y defendidos por las comunidades locales. Las comunidades cada vez están exigiendo mejores condiciones del hábitat, están participando activamente en definir cuáles son esas condiciones y eso se refleja en una, digamos, una innovación institucional también que hace que los requerimientos al gobierno tengan que ver con la provisión de bienes públicos de naturaleza ambiental o incluso ecosistémica, como el Estado, como el gobierno, como una administración construye elementos compartidos para que mejoren el bienestar de toda la comunidad. Y eso tiene implicaciones, obviamente, en los presupuestos, tiene implicaciones no solamente en el ordenamiento, sino en las inversiones de recursos públicos que cada vez son más ecosistémicas. A eso vamos a volver después de esta última pausa. La ciudad se diseña para el bienestar de sus ciudadanos. La ciudad es un ecosistema en constante transformación y por ese motivo estamos conversando con Germán Andrade acerca del ecourbanismo. ¿Qué tanto se debe, se puede y cómo se diseña la ciudad del futuro? Mira, diseño es la palabra clave, porque los seres humanos venimos transformando. Eso no quiere decir que cualquier transformación sea válida o validada. Al contrario, la mayoría de las transformaciones todavía son profundamente negativas para nuestro propio bienestar. Entonces, esto no se trata de decir que la transformación valida cualquier transformación. De ahí viene el concepto de diseño. Diseño es tener una imagen mental, diseño es tener una licencia social, es tener una aceptación de esa imagen mental por una sociedad y es tener unos elementos de sostenibilidad definidos para un territorio que está en proceso de transformación. Si miramos la sabana de Bogotá está en un proceso de transformación inadecuado. Se está llenando de infraestructura de servicios, se está llenando de un mal urbanismo. Y nosotros vemos, por ejemplo, el urbanismo de algunos de los grandes conglomerados, pues no hay espacio público, no hay movilidad, están apareciendo pueblos nuevos en los cruces de las carreteras. Es decir, estamos en una transformación que no es la deseada. Por otro lado, bueno, entonces ahí diríamos que lo primero es entender que las transformaciones per se, no cualquiera. Yo diría que en la sabana de Bogotá necesitamos un urbanismo regenerativo, porque el statu quo no es el deseable. Y es un urbanismo que se adecua, se limita, se organiza en los espacios indispensables para crear vivienda y para crear infraestructura para los seres humanos de hoy y del futuro. Pero el resto del territorio tiene que hacer parte de ese gran proyecto ecológico y en ese sentido falta la constitución robusta de la estructura ecológica principal en la sabana, las áreas protegidas y sobre todo la valoración del paisaje agrícola que tiene importancia nacional. Entonces serían los tres elementos. El interés ecológico nacional de la sabana de Bogotá no es solamente los páramos y las zonas silvestres circundantes. La ley también habla del agua y eso tiene que ver con la parte plana de la sabana, que también es de interés ecológico en el sentido que los seres humanos, como tú decías, Brigitte, estamos demandando esos bienes y servicios de la naturaleza. Entonces hay que diseñar un nuevo equilibrio y ojalá se pueda hacer sin esas contradicciones, sin esos dilemas, cero, suma cero,
sin esa incapacidad de conversar, que es la que tenemos en este momento y por eso los temas están en los juzgados, porque no pudimos conversar y se volvió un conflicto insalvable y llegan los jueces a resolverlo. Yo creo que aquí tenemos un espacio espectacular, además podríamos construir un hábitat humano de gran bienestar, para un bienestar muy importante. Pero como vamos muy mal. Vamos hacia una conurbación parcial muy insatisfactoria para la calidad de vida de las poblaciones y en este sentido yo diría que el ecourbanismo regenerativo dentro de un área ecosistémica geográfica tan importante como la sabana de Bogotá debería ser un propósito nacional finalmente, porque el interés ecológico nacional no es solamente para los pajaritos y para las especies de aves migratorias. La ecología urbana nos pone al ser humano en el centro de la responsabilidad con los demás seres vivos del planeta. Indudablemente la sabana de Bogotá es un paisaje único, único a escala planetaria, es un ecosistema que ha evolucionado durante los últimos miles de años para convertirse en el hábitat predilecto de los seres humanos por sus condiciones climáticas, por la fertilidad de sus suelos, por el hecho de que es plana y eso genera también muchas ventajas en términos económicos y de movilidad. Tener la cantidad de ciclovías que tiene Bogotá en una ciudad montañosa no sería factible y los retos son muy distintos en condiciones de relieve también muy distintas. ¿Qué tanto el ecodiseño regenerativo, que me parece una perspectiva fabulosa para entender la orientación de las transformaciones a las que tenemos que aspirar, puede aplicarse, por ejemplo, a la renovación urbana dentro del espacio ya construido? Porque a veces la ciudad construida pareciera como una obligación, digamos, algo que hicimos mal y que ya no hay remedio y que entonces ahí se tiene que quedar la gente conectada vía virtual con el mundo que deseamos vivir, pero definitivamente un poco como en la Matrix, con unas condiciones a veces realmente lamentables. Para mí sería el principal reto del ecourbanismo hoy es que el Estado y los particulares, los inversionistas pudieran llegar a un acuerdo de unos modelos de negocio, voy a decir, unos modelos financieramente válidos para la renovación urbana. Porque la ciudad que construimos la construyeron las fuerzas del mercado, como se fueron dando, con grandes inequidades sociales, con temas ambientales muy no tenidos en cuenta. Entonces el gran reto del ecourbanismo sería una gran alianza público-privada por la ciudad que queremos, donde se equilibre lo público y lo privado, donde la dimensión ecológica de la propiedad privada tenga un sentido real y que se puedan iniciar la renovación urbana en unas escalas importantes. ¿Eso qué implica? Poder acoger más gente en algunos sitios con mayor calidad de vida, mejorar la infraestructura, la movilidad, la ciudad, digamos, también fractal, los subcentros de servicios para que no todo el mundo tenga que ir de norte a sur a atravesar la ciudad 2 veces al día, etc. Ese es el gran reto de la urbanismo. Es la ciudad que ya tenemos construida. Pero ojo, a la par es no seguir repitiendo el mismo modelo en la sabana de Bogotá. Porque usted se imagina una ciudad de 10 millones de habitantes regada hasta Zipaquirá y hasta Faca, el mismo modelo, eso ya sería un reto prácticamente irreversible. Con lo que tenemos ya es bastante irreversible y bastante costoso. Entonces es el primer gran reto. El segundo es la ciudad-región, es no generar el mismo modelo, sino generar modelos más amables, más equitativos, más armónicos con la oferta de la naturaleza, y ahí es donde el ecodiseño también tiene un papel fundamental, porque la estructura ecológica principal que llamamos está principalmente por fuera del gran tejido urbano consolidado. Son los cerros, es el valle de inundación del río Bogotá, son todas esas áreas que tienen vocación de naturalización, de volver a ser lo más silvestres posibles que podamos. Uno ve en Bogotá y Bogotá metropolitana una región con mucho potencial, con una
infraestructura verde no necesariamente explícita o protegida o manejada, pero que realmente retiene una cantidad de atributos muy, muy importantes de la historia. Como menciona Germán, esa especie de círculo de ecosistemas silvestres o semisilvestres que nos han soportado durante siglos y el eje del río Bogotá inmerso. Pero también Bogotá tiene una riqueza financiera importantísima, tiene un músculo monetario, un músculo que proviene pues de sus actividades económicas. Y uno esperaría que los actores que están en ese proceso productivo estuvieran en capacidad de entender la necesidad de ese modelo de gran escala, porque por pedacitos, haciendo jardines verdes, huertas comunitarias, eh, sembrando arbolitos por acá o allá, me da la impresión de que no vamos a lograr realmente una ciudad sostenible y una ciudad que aguante el cambio climático. Creo que se requiere una intervención mucho más amplia. Ahí la perspectiva de ecourbanismo tal vez sería muy importante para los gremios de la construcción, las empresas inmobiliarias que son en gran medida las que están construyendo la ciudad. ¿Qué perspectiva o qué mensaje enviarle a todos estos inversionistas que están todo el tiempo construyendo ciudad? Bueno, yo creo que acá hay un tema importante y es la confianza del público. Nosotros estamos en un momento de la historia de Colombia que por razones conocidas, no voy a decir que, no, que eso no tiene raíces, hay una profunda desconfianza del ciudadano común por el sector privado. Sabemos que en Colombia hay una inequidad gigantesca, la desigualdad de Colombia es mundial, es campeona mundial. Entonces, históricamente hemos construido una desconfianza. Entonces, para algunos, todo lo que provenga del sector privado ya es un enemigo, ya es algo que no se debe aceptar. Para algunos, todo negocio inmobiliario pareciera que es parte del problema y no de la solución. Quisieran sustraer de la economía de mercado de una forma imaginaria los grandes espacios de la naturaleza. ¿Eso quién los va a pagar? En la Reserva Van der Hamen sabemos que hay un reto financiero de mayúsculo, de orden superior. No basta tener el polígono verde, entre comillas, consolidado, es el primer paso, pero de ahí en adelante, ¿cómo vamos a financiar? Y sabemos que hay déficit de recursos públicos, no podríamos pensar en hacer una reforma tributaria para mejorar los atributos ambientales, por supuesto que lo público tiene que participar. Entonces el tema del sector privado es fundamental. Yo diría que las grandes inversiones en lo urbano deberían tener unas condiciones que nos permitan calificarlos como ecourbanísticas y no cualquier cosa, porque también es muy fácil ponerle ahora la marca, ¿no? La reserva verde de los, no, condominio, la naturaleza silvestre, póngale los nombres que quiera. No, no, porque es que en eso el mercado es muy rápido y el marketing pues es más rápido que nosotros. Entonces se van inventando, digamos, la marca para vender un poquito de quicuyo o un poco de verde. No, yo creo que se necesita los gremios de la construcción, Findeter, de una forma seria, la Cámara de Comercio, las cámaras, digamos, de construcción de una manera seria, idear, construir un modelo ecourbanístico para las ciudades en crecimiento en Colombia. Por ejemplo, la parte occidental de Barranquilla. ¿Qué tipo de ciudad están construyendo en la parte occidental de Barranquilla que se va a volver una ciudad doble? La primera Barranquilla y la segunda. ¿Qué tipo de nueva Barranquilla se está construyendo? En la Sabana de Bogotá es dramático. Tenemos de pronto algunas propuestas muy localizadas como Lagos de Torca, pero que todavía en mi concepto no cumplirían esos condiciones de sostenibilidad, de diseño y de licencia social. Pero son propuestas que habría que mirar en detalle siempre y cuando, digamos, podamos recuperar esa confianza de lo público y lo privado y entender que el capital, pues el capital privado, la rentabilidad, no la usura ni la codicia, la rentabilidad tiene un papel importante que jugar en el futuro de la Sabana de Bogotá. Pero lo público tiene que estar ahí,
porque, digamos, hemos visto cosas muy inconvenientes como la captura de lo público por lo privado, el cambio de las normas para beneficiar mi negocio. Eso no puede seguir sucediendo. Necesitamos unas autoridades ambientales que tengan legitimidad. Para ello, la academia, los grupos sociales tienen que estar presentes en las juntas directivas, las ONG validadas socialmente, los institutos de investigación, las universidades, tienen que estar en el cuerpo colegiado de la junta directiva de una corporación que está siendo definitiva para el futuro de la sabana de Bogotá como es la CAL. Entonces, hay mucho por hacer y lamentablemente la historia a veces nos tiene empantanados. Empantanados, y no quiere decir que estemos construyendo un humedal, que sería tal vez la manera anfibia Pan- de responder. Ah, de acuerdo, porque Eh, empantanado sería fluido, ¿no? sí, O sí, más sí, fluido. podría ser una buena analogía, un buen modelo. Herman, el río Bogotá. Mira, el río Bogotá yo creo que no podemos tratarlo con un solo concepto. El río Bogotá para mí son, por lo menos en la sabana de Bogotá, en la cuenca alta del río Bogotá, son dos. De Cajicá para abajo y de Cajicá para arriba. De Cajicá para abajo, el río Bogotá viene siendo intervenido todo, pero de Cajicá para abajo vive la mayor cantidad de la población, está la ciudad de Bogotá. En la intervención se han ampliado, digamos, el cauce artificial con los jarillones más altos y más afuera. Se han abierto unos pocos espacios, digamos, de flujos silvestres dentro de ese gran canal. Y yo creo que es inevitable que ese río tiene que ser un río manejado ojalá de una forma más acorde, digamos, con los valores naturales que todavía hay. Yo los invito, algún día tenemos que hacer ese viaje, ese paseo entre el puente de Guadua y la desembocadura del río Fucha. La CAR facilitó una lancha y fuimos con estudiantes de la Universidad de los Andes y es impresionante el espacio. Es que ya visto desde adentro es impresionante los espacios que hay. Pero de los espacios de naturaleza, de posibilidad de renaturalización de los jarillones para adentro. Hay unos cuantos humedales de descanso que llaman para que las aguas de las máximas se expandan. Pero de Cajicá para arriba sí deberíamos buscar soluciones basadas en la naturaleza. Yo creo que no tiene sentido el dragado que hemos visto del río Teusacá. No tiene sentido en el río Frío lo que se ha hecho. O sea, canalizar de Cajicá para arriba, yo creo que eso es un crimen social y ecológico. Yo creo que de Cajicá para arriba, en su red hídrica, hasta arriba, yo creo que la palabra es renaturalización. Soluciones basadas en la naturaleza, que son basadas en la sociedad y la naturaleza. Entonces son dos ríos Bogotás en el mismo río, pero digamos hay que diferenciar los tratamientos. Nos han contado que a raíz de la futura entrada en operación de la segunda fase de la Petar Salitre, realmente ese trayecto entre el puente de Guadua y la desembocadura del Fucha va a tener unas características completamente distintas a las que siempre habíamos experimentado. Y esa es una oportunidad para repensar el urbanismo bogotano y el urbanismo del otro costado de la ciudad, la relación con los municipios, con Mosquera, con Funza, con Faca, en fin, porque realmente ahí la ciudad vuelve a mirar al río de frente. Ojalá que esa sea realmente una imagen inspiradora para que personas que definitivamente habían desechado la idea de convivir con un río y no con una cloaca, se motiven y piensen en ese proceso de reconstrucción de una ciudad con un río urbano maravilloso. Muchas ciudades del mundo lo han logrado, los ejemplos abundan por todas partes y ha sido además extremadamente positivo en términos culturales, en términos de recreación y educación, en términos de apropiación del territorio y en términos de competitividad, porque finalmente también la ciudad genera unas capacidades de afrontar el riesgo ambiental. Quisiera despedir este programa y agradecerle a Germán pidiéndole una última intervención cortica dirigida a todos los bogotanos. ¿Cuál es el mensaje que le gustaría que recibieran de una discusión de diseño de ciudad? Yo creo que
Tratemos de evitar los dilemas de suma cero, las cosas blanco o negro. Tratemos de entender las diferencias. Por ejemplo, el río Bogotá es un río de borde urbano. El humedal La Conejera es un humedal de borde urbano. Entonces eso le da más valor que otro que está totalmente adentro. Son humedales ambos, con las características que dijimos. Entonces yo creo que hay que mirar el territorio, hay que caminar, hay que pasear, hay que reflexionar, hay que subir a los cerros y mirar la sabana, porque nos estamos llenando como de una cantidad de conceptos que ya vienen muy trajinados desde lo político. Por supuesto que no se trata de que no sean políticos, pero que empiezan como a perder valor. Entonces miremos el territorio, disfrutemos la sabana de Bogotá, imaginemos el futuro de nuestro territorio. Yo creo que la sabana de Bogotá, lo digo sin eufemismos, yo creo que puede ser uno de los mejores vivideros de Colombia, pero también puede ser una conurbación espantosa y no deseable. Entonces, imaginemos el futuro y somos todos. No es lo público contra lo privado, no son las ONGs contra el Estado. Es muy idealista. Yo entiendo que en lo político la ecología es muy tensionada, ya sin intereses de juego. En juego. Yo diría que hay que tratar de construir sobre la base de lo fundamental un acuerdo social inclusivo donde todos cabemos, porque al fin y al cabo compartimos este territorio y no va a haber una sabana de Bogotá para los ambientalistas y otra para los negocios y otra para no va a haber una para cada uno, hay una sola para todos. Y el diseño en el paisaje puede ser un concepto que nos ayude a desempantanarlo, en el sentido no de salirnos del pantano, sino de empantanémonos todos, pero desde un punto de vista ecológico, dado que es una gran región de agua, la sabana de Bogotá. Germán, muchísimas gracias. Ha sido realmente una conversación muy, muy grata. Espero que muy ilustrativa sobre las posibilidades y los retos que tenemos en Bogotá hacia el futuro. Yo les invito a que suban a Monserrate, no solamente pensando en la peregrinación religiosa, sino también en la peregrinación que implica habitar y tomar conciencia del mundo. Y tal vez una oración silenciosa desde la montaña nos ayude a pensar en soluciones para una casa en el planeta más sostenible. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.